Me llamo Renata Salinas. A mis 71 años he aprendido que la paz solo dura mientras la cuidas. Vivo sola en una casita amarilla cerca del puerto de Veracruz, donde el aire huele suavemente a sal y jazmín. La casa cruje de formas conocidas, el tablón cerca de la despensa, la bisagra suelta de la puerta del patio trasero. He aprendido a querer esos pequeños defectos. Hacen que el silencio se sienta habitado, no vacío. Todos los viernes preparo la cena para mi hijo Emiliano y su esposa Clara. Empezó como una idea mía hace años cuando Emiliano aún estaba en la universidad y me preocupaba que no comiera bien. Nunca quise que se volviera un ritual, pero en algún momento lo fue. Ahora lo esperan. Para las 6:30 pongo la mesa, enciendo una vela pequeña en el centro y coloco los cubiertos buenos, los que alguna vez me prometí usar solo en ocasiones especiales. Esta noche Emiliano mandó un mensaje diciendo que llegarían tarde otra vez. El tráfico en el centro está imposible, suele decir Clara apenas cruza la puerta con un tono que roza la queja. Emiliano se ríe, me da un beso en la mejilla y va directo al refrigerador por un refresco sin preguntar. Me digo que está bien. Me digo que significa que se sienten en casa. Preparé pollo asado esta noche con romero del macetero junto a la ventana. El aroma llena la cocina cálido y constante. Cuando suena el timbre aliso el borde de mi delantal y fuerzo una sonrisa. Clara entra primero equilibrando su bolso y el celular ya deslizando el dedo por la pantalla. Deberías pavimentar la entrada, mamá dice. Es un peligro esperando a Pata pasar. Emiliano sonríe como suavizando sus palabras, pero sus ojos también están fijos en su pantalla. La cena empieza con la charla de siempre. El clima, los precios de la gasolina, los nuevos vecinos que pintaron su casa de un azul chillón. Escucho más de lo que hablo. Cuando menciono que los jazmines florecieron antes este año, Emiliano murmura distraído el tenedor golpeando el borde de su plato. Clara apenas levanta la vista. Aún así, cuando Emiliano elogia el pollo, siento ese viejo destello de alegría el que me ha mantenido cocinando cada semana. Se apaga cuando Clara mira su reloj y dice: «Deberíamos revisar tus finanzas pronto, mamá. Solo para hacer las cosas más fáciles para todos». Su tono es ligero, casi casual, pero cae como piedra en mi pecho. Dejo mi vaso asiento una vez y cambio de tema. Emiliano no nota la pausa. Cuando se van me quedo junto a la ventana viendo su coche alejarse bajo la luz pálida del farol. Los trastes esperan en el fregadero, la vela se consume. En el silencio que sigue me doy cuenta de que he estado conteniendo el aliento casi toda la noche. El próximo viernes, me digo, será más fácil. Rara vez lo es. El viernes siguiente llegó con el mismo ritmo de siempre. Pasé la mañana limpiando los estantes, lavando las cortinas y dejando que la luz del sol se derramara por el piso de madera. Por la noche la casa olía a ajo y ralladura de limón, aromas sencillos y honestos que me recordaban quién era antes de que alguien decidiera que necesitaba ayuda. Emiliano y Clara llegaron 5 minutos tarde, con la charla despreocupada de quienes nunca se preocupan por el tiempo. Emiliano me abrazó rápido con un brazo, aún sosteniendo su celular, mientras Clara besaba el aire junto a mi mejilla y dejaba su bolso en la encimera. «Traje una botella de vino», dijo alzándola como ofrenda. «Es de esos bajos en azúcar, mejor para tu edad». Sonreí porque eso hacen las mujeres educadas. La cena comenzó bastante tranquila. El pollo asado descansaba en su fuente, las papas humeaban, la vela titilaba en el centro de la mesa. Emiliano habló de un nuevo cliente en su trabajo, Clara de la próxima remodelación de su cocina. Lo dijo como quien habla de unas vacaciones, brillante, costoso, inevitable. En algún momento la mano de Emiliano encontró la de Clara bajo la mesa, un gesto pequeño que me inquietó sin saber por qué. Ella se giró hacia mí con una sonrisa suave pero ensayada. Mamá comenzó: «Hemos estado hablando y creemos que es hora de hacer las cosas un poco más fáciles para ti». Su tono era gentil, demasiado gentil. Emiliano carraspeó como si fuera su señal.
Sí, solo pequeños ajustes. Nada grande. Dejé mi tenedor. ¿Ajustes? Clara tomó un sorbo delicado de su vino y lo dijo como si sugiriera cambiar una receta. A partir del próximo mes transferiremos los depósitos de tu pensión a mi cuenta. Así yo me encargo de tus cuentas para que nada se pase por alto. La frase fue tan pulida, tan bien ensayada, que tardé un latido en procesarla. Miré a Emiliano. Asintió como si fuera sentido común. «Es solo más fácil así, mamá», dijo. «No tendrás que preocuparte por contraseñas o fraudes. Clara es buenísima con la banca en línea. Nosotros nos encargamos de todo». Escuché mi propia voz antes de sentirla. «Todo...» La sonrisa de Clara se ensanchó. «Claro, seguirás comprando lo que necesites, pero así hay un poco de estructura. Seguridad. ¿Sabes? No queremos que te estafen». Ese nosotros sonó como un acuerdo firmado, como si mi vida ya se hubiera mezclado con la suya sin mi firma. Tomé mi vaso de agua cuidando que mi mano no temblara. «Qué considerado», dije suavemente. «Lo pensaré». El aire se espesó un momento y luego Emiliano exhaló aliviado, como si todo estuviera resuelto. «¿Ves? Te dije que entendería». Clara asintió satisfecha. «Siempre ves el lado sensato, mamá. Has trabajado duro toda tu vida. Es hora de descansar y dejar que nosotros te cuidemos», dijo, cuidar como quien dice tomar el control. La cena siguió como si nada hubiera pasado. Emiliano preguntó por los jazmines otra vez. Clara revisó mensajes entre bocado y bocado. Sonreí y rellené sus vasos cada movimiento, medido y suave. Cuando se fueron los acompañé al patio como siempre. Clara me recordó una nueva app de presupuesto que instaló en mi celular el mes pasado. «La configuraremos bien la próxima semana», dijo ajustándose la bufanda. «Será más fácil cuando transfiramos todo». La puerta se cerró con un clic. Adentro la vela se había reducido a un charco de cera temblando en su platito. La apagué y me quedé en el humo que se desvanecía tratando de estabilizar mi respiración. La casa se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado mientras no miraba. Apagué las luces, aseguré la puerta y murmuré en la oscuridad. No una protesta. Aún no solo el inicio de un pensamiento que no estaba lista para terminar. Esa noche el sueño se negó a llegar. El reloj en mi mesita de noche marcaba las horas cada tic, lo bastante filoso para medir la distancia entre quién había sido y lo que acababa de escuchar en la cena. Me quedé boca arriba mirando el techo con el leve aroma a pay de limón aún flotando desde la cocina. Antes era mi favorito también el de Clara. Esta noche sabía si obligación. Repasé la velada una y otra vez, ralentizándola como cuando revisaba conciliaciones bancarias línea por línea, hasta que la discrepancia aparecía. Las palabras de Clara fueron firmes, su tono ensayado como un guión practicado en el coche. Nunca titubeó. Emiliano, en cambio, dudó, su voz insegura, su sonrisa cortés, pero distante. No lideró la conversación. La siguió. Esa certeza apretó algo en mi pecho. Durante meses, tal vez años, creí que el encanto fácil de mi que Emiliano guiaba su hogar. Ahora veía lo que siempre estuvo frente a mí. Clara marcaba el tono. Clara llevaba las riendas. Él solo seguía como suelen hacer los hombres cuando alguien más ofrece manejar. Me senté y encendí la lámpara. La habitación lucía igual que siempre, sencilla, ordenada, pero la luz parecía más fría. Tomé el cuaderno de cuero en mi buró, el que he tenido desde mi primer trabajo en la cooperativa de ahorro en 1975. Sus páginas estaban llenas de cursiva pulcra, recordatorios, listas de compras, consejos que mi esposo me dejó antes de morir. El que recordé con más claridad ahora. «Nunca firmes lo que no lees». Lo dijo la semana que cerramos la compra de esta casa, parado junto al notario, su mano sobre la mía para mantenerla firme. «La gente esconde cosas en letra pequeña», advirtió con media sonrisa. «Incluso los que te quieren». Pasé a una página en blanco y destapé mi pluma. Las palabras salieron sin pensar. «He contado el dinero de otros toda mi vida.
Tal vez es hora de contar intenciones también. Lo escribí de nuevo más lento, como si la repetición pudiera hacerlo real. Luego lo subrayé 2 veces. El aire de la ventana traía un rastro del puerto húmedo, metálico anclador. Lo respiré dejando que me recordara dónde estaba aún aquí, aún capaz aún mía. En la cocina el refrigerador zumbaba constante. Caminé descalza por el pasillo, me serví un vaso de agua y me quedé junto al fregadero. La luz de la luna atrapó el grifo tornándolo azul pálido. En la encimera 2 platos limpios brillaban donde los lavé, tras la salida de Emiliano y Clara. Sus reflejos temblaban ligeramente en la superficie del agua, como recuerdos que no podía asentar. Apagué la lámpara dejando la casa en penumbra, salvo por el suave brillo del patio. En lo más hondo, bajo el dolor y la incredulidad, algo pequeño y deliberado, comenzó a moverse un susurro de pensamiento peligrosamente cercano a la determinación. Pasaron 3 semanas antes de que algo pareciera fuera de lugar. Veracruz se había deslizado a finales de la primavera cargada con el olor a lluvia y madre selva, y mis días se desarrollaban tranquilos, café matutino, cuidar los jazmines pequeños mandados en el pueblo. Nada parecía extraño hasta la mañana en que revisé mi banca en línea solo para verificar el saldo, antes de pagar los impuestos prediales. Al principio los números se difuminaron. Luego una línea llamó mi atención, un retiro de 18.000 lunetannors MXN, desde una sucursal a la que nunca había ido al otro lado del pueblo cerca del centro comercial que Emiliano y Clara frecuentaban. Mi mano se detuvo sobre el ratón. Revisé el estado de cuenta una vez, luego otra esperando haber pasado algo por alto. No fue así. Me dije que debía haber una explicación, un error administrativo, un cargo equivocado. Trabajé lo suficiente en finanzas para saber que las máquinas a veces confunden decimales, que los sistemas duplican transacciones. Llamé al banco. El joven al otro lado sonó alegre, casi demasiado. Sí, señora Salinas, dijo tras unos clics. Ese retiro fue autenticado desde su dispositivo verificado. ¿Qué dispositivo?, pregunté. Hizo una pausa como consultando un guión. El que termina en... Leyó los últimos 4 dígitos y sentí un vuelco en el estómago. Esos números eran del celular de Clara. Por un momento no pude hablar. El empleado, confundiendo mi silencio con desconcierto, comenzó a explicar cómo funciona la autenticación de 2 factores, su tono suave y paciente. Lo detuve con un quedo, gracias, colgué, y me quedé escuchando el tono de marcado desvanecerse. La casa estaba muy quieta. Afuera un pájaro carpintero trinaba en el encino rompiendo el silencio, lo justo para mantenerme anclada. Recordé el invierno pasado cuando le di mi tarjeta de débito a Clara para comprar un regalo de cumpleaños para Emiliano. Es más fácil si lo pido en línea, dijo con esa sonrisa fácil. Acepté porque entonces aún creía que la confianza era un acto de amor. Ahora lo veía diferente, cómo sostuvo la tarjeta un segundo de más. Cómo dijo, guardaré tus datos por si necesitas ayuda después. Asentí distraída sin imaginar qué significaría ayuda. Abrí el cajón junto al escritorio y saqué un montón de estados de cuenta antiguos. El hábito tomó el control, mis dedos separando páginas, mis ojos, buscando irregularidades. En minutos las vi: cargos pequeños al principio, 500 thalers aquí, 900 thalers allá, luego cantidades mayores. Muebles, electrónica, gastos de envío. Cada uno era una huella. Encendí la impresora. El sonido al ponerse en marcha era constante, rítmico, casi reconfortante. Las páginas salieron una por una, cálidas al tacto, llenas de evidencia. Cuando las puse ordenadas en la mesa formaron una especie de mapa, un rastro de confianza lentamente drenada. No lloré. Ni siquiera temblé. La furia que creció en mí era fría, casi matemática. Cada número contaba una historia. Cada total susurraba una verdad que ya no podía ignorar. Esa noche preparé té y me senté junto a la ventana mientras el ocaso se asentaba sobre el puerto. El aire afuera traía el olor metálico de la lluvia, pero adentro el silencio tenía otro peso más denso,
más deliberado. Tomé las páginas impresas y las guardé en una carpeta manila limpia. En la parte superior, con letra cuidadosa, escribí una sola letra C. El acto me estabilizó. Se sentía como el inicio de algo, no venganza, aún no sino precisión. La que llega cuando tu corazón por fin alcanza lo que tu mente ya sabe. Antes de dormir revisé las cerraduras 2 veces. La casa estaba silenciosa, cada cuarto en su lugar. Pero al apagar la luz no pude evitar mirar la carpeta en mi escritorio, sus bordes atrapando el leve brillo del patio. Parecía inofensiva, solo papel y tinta. Pero yo sabía mejor. Era prueba y la prueba tenía una forma de cambiarlo todo. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. La casa estaba envuelta en esa luz azul gris suave que hace que todo parezca honesto. La tetera silbaba quedo en la estufa, mientras despejaba un espacio en la mesa de la cocina y extendía los papeles de la noche anterior. El aire olía leve a lluvia y tinta. Empecé donde siempre con los números. Cada entrada, cada retiro, cada compra pequeña que no era mía. El ritmo de mi trabajo volvió naturalmente, como si 30 años tras un escritorio hubieran estado esperando este momento para importar de nuevo. Revisé cada línea rastreando montos hasta fechas y lugares. Mientras más ordenaba, más tranquila me sentía. Para el mediodía había construido una pila ordenada de estados de cuenta, en orden cronológico. Imprimí capturas de pantalla de mi cuenta en línea, resaltando transacciones que coincidían con el ID del dispositivo que memoricé de la llamada al banco. Luego encontré una hoja aparte para notas simples, precisas. 12 de febrero. Retiro de 18.000 ARS-MI-XN. Dispositivo terminado en 64. 3 de marzo. Compra en tienda de electrónica, entrega confirmada a dirección de Clara. No era rabia lo que me guiaba. Era aritmética. En la esquina de la mesa estaba la carpeta manila marcada con la letra C. La abrí y metí las nuevas páginas alisándolas con el canto de la mano. Había algo casi sagrado en el orden, en cómo cada documento encajaba perfectamente en su lugar. Más tarde caminé hasta la ferretería cerca de la calle Allende. El hombre tras el mostrador, Tomás, un vecino de 2 casas más allá, levantó la vista de su periódico cuando entré. «Buenos días, señora Salinas», dijo con un asentimiento cortés. «¿Qué necesita hoy?» «Una caja fuerte pequeña», respondí. «Algo resistente a prueba de fuego si es posible». Señaló al pasillo trasero. «Tengo algunos modelos». «¿Va a guardar joyas?» «Solo papeles», dije, «de los que no quieres que nadie reordene». Sonrió levemente sin indagar más y cobró la compra. Regresé a casa con la caja bajo el brazo sintiendo su peso sólido. No era pesada, pero se sentía decisiva, como llevar mis propios límites, en forma de metal. En casa puse la caja en mi escritorio y la abrí con un clic. Adentro fueron la carpeta, las notas y un pequeño USB que compré esa mañana para guardar copias digitales. Hace años me habría sentido abrumada. Ahora cada clic, cada movimiento era deliberado. Al mediodía preparé un sándwich y lo comí de pie en la encimera, la caja brillando a mi lado. Afuera la lluvia comenzó otra vez suave y persistente contra las ventanas. Era el tipo de tarde que antes me habría hecho sentir sola. Hoy no. En lugar de llorar, sentí una claridad fría refrescante. Cada prueba que reunía se sentía menos como evidencia de traición y más como una restauración del equilibrio. Por primera vez en semanas mi respiración se sentía pareja. Pasé el resto de la tarde organizando archivos antiguos del gabinete, declaraciones de impuestos, escrituras, copias de formularios de seguros. No era necesario para lo que hacía, pero me daba ritmo. Cuando era joven, mi supervisor decía que tenía una mente que ordena el caos. Tal vez era cierto. Al caer la noche preparé té de manzanilla y me senté junto a la ventana. El puerto más allá de la calle brillaba bajo la llovizna, el agua oscilando, entre plateado y verde. Tomé el cuaderno en el alféizar y escribí una sola línea. «Puedes perder la paz por accidente».
pero solo la reconstruyes con intención. El reloj ticaba suave de fondo. Cerré el cuaderno, tomé un sorbo de té y sentí el día doblarse ordenadamente tras de mí. La caja fuerte estaba junto a la lámpara, su nueva llave, brillando a su lado. La puse en una cadena alrededor de mi cuello, antes de apagar la luz. Por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad en la habitación se sentía tranquila, no como ausencia, sino como protección. Para cuando llegó el viernes otra vez, el aire en Veracruz se había vuelto más pesado, cargado con el aroma a jazmín y calor. Pasé la tarde poniendo la mesa como siempre, fingiendo que la semana entre cenas había sido, sí, ordinaria. La caja fuerte seguía escondida en mi closet, su superficie metálica, fría y silenciosa. Una especie de latido que ya no necesitaba sentir para saber que estaba ahí. Emiliano y Clara llegaron al atardecer con el cielo bañado en esa luz ámbar suave que hace que todo parezca más gentil de lo que es. Traían una botella de vino y la sonrisa fácil de Emiliano volvió como si nada hubiera pasado. Clara, impecable como siempre, llevaba un vestido de lino y una sonrisa que no llegaba así a sus ojos. La cena comenzó bastante agradable: cerdo asado, ejotes, un pay de durazno, enfriándose en la encimera. La charla giró en torno al trabajo y los planes de fin de semana. Emiliano contó una anécdota sobre un cliente que olvidó su propio aniversario de bodas, y Clara rió demasiado fuerte, su mano posándose posesivamente en el brazo de Emiliano. Luego, mientras servía más vino, lo dijo: «El fondo de mamá es nuestra red de seguridad para el futuro», bromeó Clara, su tono brillante, despreocupado. Emiliano soltó una risa incierta, nerviosa, pero ella no titubeó. Giró su tenedor en la ensalada y añadió: «Es reconfortante tener estabilidad familiar en tiempos inciertos». La miré a los ojos desde el otro lado de la mesa. La habitación pareció estrecharse hasta que solo quedó el sonido del reloj de pared. Por un latido me pregunté si me estaba probando o si simplemente creía que no me atreverías a responder. Sonreí. No la sonrisa automática que había usado por años, sino algo más pequeño, más callado. «La estabilidad es importante», dije suavemente, «aunque a veces depende de quién esté balanceando». Emiliano rió rápido sin captar el peso de mis palabras. La expresión de Clara vaciló por medio segundo antes de recomponerse. «Claro, mamá, siempre has sido la responsable». Asentí y le pasé la canasta de pan, mis manos firmes. Bajo la mesa mis dedos se presionaron ligeramente, contando cada latido como solía contar cifras en un libro mayor. 1, 2, 3... Calma, calma, calma. Por el resto de la comida los dejé hablar. Emiliano sobre una promoción que esperaba Clara, sobre redecorar su cuarto de visitas. Respondí cuando era necesario, sonreí cuando se esperaba. Mi voz se mantuvo pareja, mis movimientos gráciles, casi desapegados. Sabía que cualquier estallido, cualquier grieta en mi compostura, solo confirmaría lo que Clara probablemente ya se decía, que era frágil, que necesitaba guía. Pero no era frágil, era paciente. Cuando terminamos el postre serví café y escuché la lluvia comenzar afuera, suave contra las ventanas. Clara se quejó de la humedad. Emiliano revisó el clima en su celular. Todo parecía normal, justo lo que quería. Al despedirlos abracé a Emiliano y les deseé un viaje seguro. Clara agradeció la cena, su tono dulce como miel. Vi su coche alejarse a través de la cortina, los faros cortando brevemente la calle húmeda. Luego apagué la luz del patio, la sonrisa aún en mis labios. No era calor lo que la mantenía. Ahí era control medido y deliberado, del tipo que no necesita anunciarse para existir. Ocurrió un domingo por la mañana tranquilo. La lluvia había parado lo suficiente para dejar entrar la luz por la ventana de la cocina, pálida y piadosa. Estaba en la mesa con mi segunda taza de café, revisando mensajes en mi tableta. Notas del grupo de la biblioteca. Un recordatorio de la venta de la iglesia. La próxima semana, cuando vi el nombre de Clara, apareció en la pantalla como cualquier otra notificación. No seguía su cuenta, pero Veracruz es pequeño.
Y los conocidos comunes tienen una forma de mantener a todos conectados, quieras o no. Su publicación era pública, y el pie comenzaba con ese tono azucarado que usaba cuando quería admiración. Cuidar a padres mayores que no pueden manejar su dinero es más difícil de lo que parece. Intentas protegerlos y se vuelven contra ti. Solo espero hacer lo correcto. Las palabras me golpearon como una ola lenta. Las leí 2 veces, luego una tercera. La foto encima mostraba a Clara en su encimera, la cara iluminada por la luz matinal, una taza de café junto a su laptop. Para cualquiera que pasara por ahí, parecía una mujer cargada de responsabilidad, una nuera haciendo lo mejor que podía. Debajo los comentarios brotaron como maleza. Que Dios te dé paciencia. Estás haciendo algo muy bueno, Clara. Mi mamá también se niega a que la ayudemos. ¡Ánimo! Cada uno construía un pequeño monumento a su versión de la verdad. Por un momento sentí como si la habitación se hubiera inclinado. Mi reflejo en la pantalla de la tableta parecía más viejo, más pequeño, enmarcado por un halo suave de luz diurna. Había pasado mi vida guardando registros que probaban la honestidad de otros. Nunca imaginé que tendría que reunir pruebas de las mentiras de alguien. Abrí la aplicación de la impresora y envié la página. La máquina cobró vida con su zumbido mecánico suave constante como un respiro. Cuando la hoja salió, la puse plana en la mesa. La tinta aún fresca, las palabras cruelmente permanentes. La guardé en la carpeta marcada C, cuidando no manchar el borde. Me quedé ahí un buen rato viendo el papel curvarse ligeramente al enfriarse. No estaba enojada. El enojo habría hecho ruido y el ruido era justo lo que Clara quería. Ella vivía de la actuación del aplauso de extraños que confundían su pulcritud con virtud. Entendí entonces que esto no era solo sobre el dinero, era sobre la narrativa. Sobre el control, sobre reescribir quién era yo, convertir mi independencia en debilidad, mi silencio en culpa. Afuera un trueno rodó de nuevo lejano y hueco. Me levanté y cerré la ventana a medias, dejando entrar justo suficiente aire para mover las cortinas. Mis manos no temblaron al recoger la página impresa y devolverla a la caja fuerte. El mundo había comenzado a creer una versión de mí que no existía, pero eso no importaba aún no. La dejaría mantener al público por ahora. Lo que no sabía era que yo llevaba el registro. Cuando volví a sentarme, la casa se sentía estable otra vez. El aire zumbaba con algo callado pero seguro como una marea cambiando de dirección, bajo la superficie silenciosa, imparable y consciente de su destino. El martes por la mañana el peso de la carpeta se sentía más grande que su contenido. La llevaba en mi bolso como un secreto callado, entre una lista de compras y un paraguas, bien doblado. El clima se había vuelto fresco tras una noche de lluvia, y las calles empedradas del centro de Veracruz brillaban bajo la luz temprana. Estacioné cerca de la plaza y caminé hacia un edificio angosto de ladrillo, con letras de latón. En la puerta Méndez y asociados abogados. La oficina olía leve a café y papel viejo, un aroma en el que siempre he confiado. Tras el escritorio de recepción, una joven asistente me saludó con una sonrisa cortés y me ofreció sentarme. Su voz era suave, pero sus ojos se fijaron curiosos en la carpeta en mis manos antes de desaparecer por el pasillo. Momentos después una puerta se abrió. «¿Señora Salinas?» Estaba en el umbral, el señor Méndez canoso, tranquilo, el tipo de hombre que mide las palabras antes de soltarlas. Lo conocí hace años por un conocido en común de la cooperativa de ahorro. Incluso entonces noté esa misma firmeza en él, como si hubiera aprendido a manejar tormentas sin alzar la voz. En su oficina las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas del viejo Veracruz, el malecón, el Palacio Municipal, las calles estrechas sombreadas por palmeras. Me indicó que me sentara. «¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó. Puse la carpeta en su escritorio y la abrí. Los papeles se extendieron ordenados como cartas en un juego que no pensaba perder.
Expliqué cada página, los retiros, los ID de dispositivos coincidentes, la publicación impresa, el patrón, que ya no podía confundirse con un accidente. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con trazos largos y precisos. Cuando terminé, se recostó en su silla estudiando las pruebas un momento antes de hablar. Esto es lo que llamamos explotación financiera, dijo al fin. Pasa más a menudo de lo que piensa, usualmente a quienes no lo notan hasta que es tarde. Pero usted lo notó. Asentí, insegura de si sentirme orgullosa o avergonzada. Ya hizo la parte más difícil. Continuó. Documentar. Rastrear patrones. Eso construye un caso. Ahora pasamos a la protección. Describió cada paso con su voz lenta y metódica. Abrir cuentas nuevas con credenciales diferentes. Pedir al banco que marque todas las cuentas existentes. Colocar alertas de fraude en las 3 agencias de crédito. Congelar el crédito temporalmente. Cambiar todas las contraseñas. Deslizó un cuaderno legal hacia mí con una lista corta escrita en letras mayúsculas ordenadas. Siga esto al pie de la letra. Y no lo discuta con su hijo ni su nuera. Todavía no. Tracé el borde del papel con el dedo. Esto se hará público. Solo si decide llevarlo tan lejos, respondió. Por ahora se trata de proteger, no de castigar. Algo se aflojó dentro de mí entonces. No alivio exactamente, sino una afirmación callada. Un camino hacia adelante que no dependía de súplicas ni permisos. Antes de irme le hice una última pregunta. ¿Cree que ella lo notará? Sonrió levemente. Los que toman lo que no es suyo suelen creer que el robo es invisible. Déjela cómoda en esa creencia. La ayudará más a usted que a ella. Al salir a la calle, el aire olía a piedra húmeda y gasolina. El cielo se había despejado lo bastante brillante para picarme los ojos. Me detuve en una cafetería en la esquina y pedí un té solo para sentarme un rato. Saqué la lista de mi bolso y comencé a llamar a los bancos uno por uno. Cada llamada tomó tiempo: verificar, explicar, confirmar. Tomé notas en los márgenes del papel marcando cada tarea completada con líneas firmes. El ritmo me recordaba los años que pasé conciliando libros mayores hasta la noche estable y precisa con el mundo afuera, desvaneciéndose en una certeza callada. Para la tarde había abierto 2 cuentas nuevas, cambiado 6 contraseñas y presentado todas las alertas. Mis manos ya no temblaban al escribir. El control que se me había escapado regresaba en incrementos, medido no por el perdón sino por la estructura. Cuando al fin guardé la carpeta en la caja fuerte, sentí algo cambiar, no el fin del miedo, sino su contención. La casa zumbaba suavemente a mi alrededor. Todo estaba en orden, y por primera vez en meses, eso significaba algo otra vez. Para el fin de semana mis cuentas nuevas estaban abiertas, una para gastos diarios, otra para lo que el señor Méndez llamó observación controlada. Me gustó esa frase. Sonaba clínica, casi antiséptica, y mantenía mis emociones donde debían estar, fuera del proceso. Transferí sumas pequeñas a la cuenta señuelo. Nada llamativo. Solo lo suficiente para tentar una mano curiosa. Dejé la cuenta vieja abierta también con un saldo reducido a un murmullo silencioso, como si fingiera dormir. Luego esperé. Esperar nunca me ha sido difícil. Años conciliando hojas de cálculo me enseñaron que la paciencia no es pasiva, es disciplina. No apresuras los números. Los dejas asentarse hasta que la verdad se revela sola. 3 días después lo hizo. Apareció un cargo de 800 datos a las metexiene, de una boutique que nunca había oído, seguido de un retiro de misenala 300 € que se me quexiene, de un cajero a 2 calles de la oficina de Clara. El mismo patrón pequeño tentativo como pasos, probando la firmeza de un tablón antes de poner todo el peso. Imprimí ambos estados de cuenta y los añadí a la carpeta. La evidencia era ahora demasiado limpia, demasiado simétrica para descartarla. No necesitaba rabia. Tenía pruebas. Esa noche, mientras regaba los helechos en el patio, sonó el teléfono.
La voz de Clara llegó brillante y melosa, como si la hubiera ensayado frente a un espejo. «Hola, mamá. Solo quería saber cómo estás». «Bien», dije, firme y ligera. «Solo cuidando cosas en la casa». «Qué bueno», continuó. «Quería preguntarte si has tenido problemas con tu banca en línea últimamente. Algunos mayores están siendo estafados, ¿sabes?» Sonreí ante la audacia. «Oh, he sido muy cuidadosa». Dije. «Tenías razón sobre cambiar mis contraseñas. Se siente bien estar organizada». Dudó. «Oh, sí, claro. Eso es genial». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue medido como un aliento contenido por largo tiempo. «Pienso mover algunos fondos», pronto añadí casualmente. «Simplificar un poco las cosas». «Claro, eso es inteligente», respondió demasiado rápido. «Solo no te estreses. Sabes que puedo ayudarte con eso». «Lo sé», dije dejando las palabras flotar. «Pero creo que lo tengo bajo control». Por un segundo casi pude escuchar el cálculo tras su voz engranajes, girando, evaluando cuánto sabía. Luego su tono se iluminó otra vez. «Bueno, te dejo descansar. Nos vemos el viernes». «Sí». «Por supuesto», dije. «La cena es a las 6». Tras colgar puse el teléfono con suavidad como si fuera cristal frágil. Afuera el puerto se había vuelto plateado bajo la luna, y un viento leve movía los árboles. Me quedé ahí un rato escuchando el zumbido suave del refrigerador, el ritmo quedo de la noche. De vuelta en la mesa, añadí las nuevas impresiones a la caja y la cerré otra vez. Mis manos estaban firmes, mi respiración lenta. Cada línea de evidencia se había convertido en su propia clase de seguridad, no de protección, sino de certeza. Algunas verdades no necesitaban gritar, solo necesitaban registrarse. Para cuando llegó el viernes otra vez, el aire se había enfriado lo suficiente para traer las primeras señales del otoño. La hierba del puerto más allá del patio había pasado de verde a dorado, y las noches llegaban más pronto como si el sol mismo se volviera cauteloso. Emiliano y Clara llegaron puntuales por primera vez, un detalle pequeño que me dijo que tenían algo planeado. Emiliano traía una carpeta bajo el brazo. Clara sostenía una sonrisa fina que parecía casi ensayada. La cena fue verduras asadas y pan de elote sencillo familiar. La charla se mantuvo ligera hasta el postre, cuando Clara dejó su tenedor y cruzó las manos pulcramente en la mesa. Mamá comenzó su tono deliberado. «Realmente creo que es hora de que finalicemos la transferencia. No es solo por conveniencia, es por eficiencia. No deberías tener que manejar todas esas cuentas sola». Emiliano asintió. «Has trabajado bastante, mamá. Déjanos encargarnos de las cosas pequeñas». Dejé mi cuchara en el tazón, manteniendo mi expresión calma. «Probablemente tengan razón», dije suavemente. «No hay problema en hacer las cosas oficiales. Prepararé los papeles correctamente esta vez». Los hombros de Clara se relajaron ligeramente como si hubiera esperado resistencia. «Eso es maravilloso. Puedo ayudarte con los formularios si quieres». «Oh, no será necesario», respondí. «Ya han hecho suficiente». Ella sonrió ante eso complacida sin captar el significado bajo mis palabras. Tras irse recogí los trastes lentamente, cada movimiento deliberado. Cuando la cocina quedó en silencio otra vez, saqué mi propia carpeta y la puse junto a la lámpara. 2 documentos se escribirían esa noche, uno para aparentar, otro para la verdad. Empecé con el falso. Era una copia pulcra de un poder notarial duradero del tipo que Clara podría esperar. Mi nombre impreso claramente arriba, el de ella y Emiliano, listados como agentes conjuntos. Lo dejé sin firmar metido en un sobre crema y lo sellé con cuidado. Luego abrí un segundo documento, el que ya había discutido con el señor Méndez. El verdadero. Una revocación formal de acceso notariada con testigos hermética. Restablecía mi autoridad única sobre cada asunto financiero y legal, anulando todos los permisos previos. Cuando terminé, firmé con tinta azul, el mismo color que usé toda mi carrera. La línea fue firme, la firma sin prisas. No se sentía como venganza.
Se sentía como restauración. A la mañana siguiente manejé a la oficina del notario en el centro. La empleada era una mujer callada de cabello plateado y ojos amables que me reconoció del correo. «Solo necesito un sello rápido», le dije. Asintió, presionó el sello y me devolvió el papel con una pequeña sonrisa. «¿Todo en orden?», preguntó. «Tan en orden como debe estar», dije. De vuelta en casa archivé la copia firmada en la caja fuerte y puse el sobreseñuelo junto a ella listo para el próximo viernes. Ahí estaba en mi escritorio inofensivo, en apariencia, una sola hoja de fingimiento, esperando a su público. Esa noche revisé mi lista una vez más. Cuentas nuevas, crédito bloqueado, contraseñas memorizadas. Todo alineado perfectamente. Años conciliando libros de otros me habían enseñado que la seguridad no es la ausencia de riesgo. Es saber dónde están las fallas antes que nadie más. Preparé té y me senté junto a la ventana la noche presionando suavemente contra el cristal. Más allá del puerto una garza se alzó de los carrizos blanca contra el cielo oscureciéndose. La vi elevarse calma y precisa con alas cortando limpiamente el aire. La casa tras de mí estaba en silencio salvo por el leve tic del reloj. Cada detalle estaba en su lugar. Cada cifra equilibrada. Y por primera vez en meses sentí que iba un paso adelante en la ecuación. El jueves por la noche, el aire sobre Veracruz se volvió eléctrico. El tipo de aire que promete lluvia pero la contiene dejando que la tensión crezca. Abrí las ventanas para dejar entrar el leve aroma a ozono y lodo del río, y por un momento toda la casa pareció zumbar con una expectativa callada. La cena de mañana se había confirmado esa mañana, un texto alegre de Clara lleno de signos de exclamación, asegurando que llegarían justo a tiempo. Respondí con un simple «Perfecto. Nos vemos entonces». Ahora en la quietud de la cocina, me movía con un ritmo deliberado. El pollo estaba marinando en el refrigerador untado con romero y mantequilla. El pay de limón, el que Clara siempre decía que era su favorito, se enfriaba en la encimera, su superficie dorada, pálida y perfecta. El aroma a cítricos llenaba el aire dulce pero filoso como algo lo bastante honesto para cortar el fingimiento. La mesa esperaba bajo el suave brillo de la lámpara del comedor. Pulí los cubiertos hasta que atraparon la luz. Luego ajusté los platos para que quedaran exactamente alineados con el borde de la mesa. Solo una silla, la de Clara, la moví ligeramente fuera de centro. No tanto como para notarlo a menos que lo buscaras. Solo lo suficiente para romper la ilusión de simetría. Los desajustes más pequeños aprendí eran a menudo las señales más ciertas de lo que venía. Mientras doblaba las servilletas atrapé mi reflejo en el cristal del aparador, mayor sí, pero no frágil. Mis ojos parecían más claros que en meses. Tal vez así se sentía la paz cuando dejaba de intentar complacer a alguien. Pensé en Emiliano, en el pequeño que una vez me trajo caléndulas del jardín, sus manos pegajosas de savia. Solía decir que yo era el lugar más seguro que conocía. Me pregunté cuándo la seguridad empezó a parecerle posesión. Y Clara, aguda, brillante. Clara que aprendió temprano a convertir el encanto en estrategia. Casi podía respetarla por eso si no hubiera confundido manipulación con amor. En el fondo probablemente creía que me salvaba de mí misma. Eso la hacía tanto peligrosa como digna de lástima. Encendí una vela en el centro de la mesa. Su llama titiló ligeramente con la corriente de la ventana abierta. Afuera un trueno rodó lejos hacia el río, un sonido bajo y constante como una vieja promesa recordada. En la encimera mi carpeta y el sobresellado estaban junto a la tetera. Pasé un dedo por el borde del papel sintiendo su precisión limpia. No quedaba enojo en mí, solo una serenidad extraña más pesada y deliberada que cualquier rabia. El respeto siempre fue gratis. Murmuré para nadie en particular. Solo dejaron de ofrecerlo. Las palabras se quedaron en la habitación silenciosa, ni amargas ni tristes, solo ciertas. Terminé de poner la mesa. Apagué las luces del techo y dejé que el brillo de la vela llenara el espacio.
Las sombras se alargaron por el suelo de madera, del tipo que no esconde cosas, sino que las revela de otra forma. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear suavemente los cristales, me serví un vaso pequeño de vino. La tormenta estaba cerca ahora. Mañana llegaría exactamente como debía. Alcé el vaso no en un brindis, sino en un reconocimiento callado al equilibrio restaurado, a la paciencia, recompensada da la calma que se afila antes de golpear. La tormenta llegó antes que ellos. La lluvia barrió el patio en láminas finas y oblicuas, tornando los faroles en manchas doradas. Adentro la casa olía a romero y limón. La mesa estaba perfectamente puesta, las velas firmes, todo esperando en su lugar. Cuando Emiliano y Clara cruzaron la puerta, el agua brillaba en sus abrigos. Emiliano la sacudió con una risa. Clara frunció el ceño ante la humedad en sus zapatos. Deberías arreglar ese drenaje junto al patio, mamá, dijo ligera colgando su abrigo sin esperar que la invitara. Lo tendré en mente, respondí sonriendo. La cena comenzó con una charla cortés, voces flotando sobre el sonido de la lluvia. Emiliano elogió el pollo. Clara comentó sobre la corteza perfecta del pie. Bajo todo algo filoso y eléctrico, zumbaba entre nosotros invisible pero presente. A medio postre me puse de pie. «Hay algo que necesito darles a ambos», dije. Clara levantó la vista curiosa pero despreocupada. Emiliano tomó su servilleta asumiendo que era un regalo. Caminé al aparador y regresé con 2 sobres crema poniendo uno frente a cada uno. «¿Qué es esto?», preguntó Emiliano. «Papeleo», dije suavemente, ya que hemos hablado tanto de eficiencia. Los dedos de Clara dudaron antes de abrir el suyo. La habitación pareció tensarse mientras desdoblaba los papeles, correspondencia bancaria, reportes de fraude, capturas de transacciones, y en la cima un documento notariado revocando todo acceso. El rostro de Emiliano perdió color. «Mamá, ¿qué es esto?», mantuve mi voz firme. «Es documentación. Me enseñaste esa palabra. ¿Recuerdas? Dijiste que todo es más seguro cuando está por escrito». Clara hojeó las páginas, su respiración acelerándose. «Esto es mentira», dijo cortante aunque su voz temblaba. «Esto es un malentendido». «No lo es», interrumpí suavemente. «Los bancos lo confirmaron. El dispositivo, las transferencias, la actividad de la cuenta. Todo muy claro». Emiliano miró los documentos como si intentara leer un idioma extraño. Sus manos temblaban. Clara, ella empujó su silla hacia atrás, las patas raspando el suelo. «No tenías derecho». «Tenía todo el derecho», dije. «Era mi nombre en las cuentas». Mi vida tras esos números. Por un largo momento nadie habló. La lluvia golpeaba las ventanas en ráfagas duras llenando el silencio. Recogí los platos de la mesa apilándolos pulcramente. «La cena corre por mi cuenta», dije como siempre. Emiliano me miró con algo cercano a la vergüenza. Clara, pálida y temblando, alcanzó su celular. Un tono agudo cortó el aire, su app bancaria se negaba a cargar. El color se le fue aún más del rostro. «Las congelaste», susurró. «Notifiqué a las autoridades ayer», respondí. «Pronto tendrán noticias». Pensé que sería más amable si lo escuchaban de mí primero. Su silla se tambaleó al levantarse tirando la servilleta al suelo. «No puedes», comenzó, pero se detuvo al ver mi expresión calma. Las palabras parecieron colapsar en su garganta. Emiliano alcanzó su brazo. Ella se soltó, los ojos brillando no con enojo esta vez, sino con miedo. Cuando al fin se fueron, la puerta se cerró silenciosamente tras ellos. Me quedé junto a la mesa un largo momento, la luz de las velas temblando sobre la plata. La lluvia se suavizó a un goteo constante, limpiando el aire. Recogí las tazas vacías, las llevé al fregadero y exhalé. La tormenta por fin estaba fuera donde pertenecía. La puerta se cerró con tal fuerza que la vela se apagó. Por un momento solo el sonido de la lluvia llenó el silencio constante, implacable purificador. Los pasos de Clara se desvanecieron por el patio rápidos y filosos contra las tablas húmedas. Emiliano se quedó donde estaba congelado, en el centro del comedor,
sus manos aún aferrando los papeles que ella dejó atrás. Parecía perdido en su propia casa de ilusiones, como un hombre despertando de un sueño demasiado brillante para sobrevivir a la luz del día. La carpeta temblaba ligeramente en su agarre. Mamá dijo al fin su voz pequeña. «¿Qué hiciste?» Lo miré a los ojos. Dije, «La verdad», respondí. Abrió la boca para discutir. Luego la cerró. Bajó los papeles lentamente, los bordes húmedos por sus dedos mojados. La luz de la tormenta desde la ventana atrapó un lado de su rostro, parecía mayor de lo que recordaba, cansado de una forma que la juventud no debería permitir. «Pensé que ella te protegía», dijo tras una larga pausa. «Eso me dijo». Puse una mano en el respaldo de la silla más cercana. «¿Proteger empieza con preguntar?», respondí. Ella no preguntó. Decidió. La mirada de Emiliano cayó a la mesa, a las tazas a medio vaciar y las migajas de limón esparcidas cerca del borde. Su garganta se movió como si las palabras estuvieran atrapadas ahí, demasiado enredadas para liberarse. Debí haberlo notado. Susurró. «Confiaste en mí, y yo. Querías paz». Dije quedo. «Le creíste porque era más fácil que creer de lo que era capaz». Se estremeció. «Solo pensé que estarías más segura con ayuda». «La ayuda es un regalo, Emiliano», dije, no un reclamo. Asintió, sus hombros cayendo el peso de la comprensión, asentándose al fin. La lluvia se suavizó afuera, convirtiéndose en una percusión leve contra las canaletas. Caminé a la encimera, enjuagué los trastes que no habían tocado y los puse a secar. Tras de mí, Emiliano se quedó quieto, su respiración irregular, el sonido de un hombre aprendiendo a vivir, con lo que había ignorado. «Estará enojada», murmuró. «Ya lo está, lo sé. Vas a presentar cargos». Sequí mis manos en una servilleta. «La ley decidirá qué pasa. Mi parte está hecha». Dudó, luego dijo. «No sé cómo arreglar esto». «No lo haces», dije suavemente. «Algunas cosas no se arreglan. Solo se enfrentan». Se quedó ahí un momento más, sus ojos brillando con algo entre arrepentimiento y vergüenza. Luego asintió como concediendo a la verdad. «Te llamaré», dijo quedo. «Si lo dices en serio», respondí. Se quedó en el umbral, la mano en el marco, la luz de la tormenta acumulándose a su alrededor. Luego en silencio salió. La puerta no se cerró de golpe. Esta vez se cerró suave, un sonido casi como una disculpa. Cuando la casa se asentó otra vez, regresé a la mesa del comedor. Las velas se habían reducido a charcos de cera. El aire aún olía leve a limón y humo. Recogí los trastes restantes, limpiando la superficie, hasta que la madera brilló. En el silencio que siguió, me senté donde había estado antes esa noche. La silla aún estaba tibia donde había apoyado mi mano. Frente a mí, la silla de Clara estaba ligeramente fuera de lugar, el único detalle que dejé imperfecto a propósito. La dejé así. El reloj en el pasillo ticaba lento y seguro. Afuera la tormenta se movía hacia el este, hacia el río, llevándose su ruido. Crucé las manos en mi regazo y respiré profundo. Por primera vez en meses, el aire en mi casa se sentía quieto. No vacío, solo quieto. La casa se mantuvo silenciosa por semanas tras esa noche. No el silencio inquieto que sigue a una discusión, sino uno más gentil, constante como el aire tras la lluvia. No hubo llamadas, ni mensajes, ni golpes inesperados en la puerta. Hasta el buzón parecía más ligero cuando lo abría cada mañana. Al principio pensé que el silencio se sentiría vacío, pero no fue así. Se sentía como espacio. Espacio en las esquinas de mis cuartos, en el ritmo de mi respiración, en el suave clic de la tetera al terminar de hervir. La mayoría de las mañanas despertaba antes del amanecer y caminaba por el sendero angosto detrás del vecindario, donde el puerto se abría amplio hacia el agua. El cielo cambiaba lentamente, difuminándose de gris a rosa, hasta el destello más leve de oro. Algunas mañanas las garzas estaban tan quietas que parecían talladas en el alba misma. Comencé a notar detalles otra vez, el sonido del viento, rozando los carrizos,
el sabor salado que se quedaba en mi lengua, la forma en que la marea respiraba dentro y fuera, como si el mundo se corrigiera en silencio. El dolor que había vivido en mi pecho por meses seguía ahí, pero más suave ahora, como un moretón, desvaneciéndose en la memoria. Una mañana de regreso del puerto me detuve en la biblioteca comunitaria. Un anuncio en la puerta llamó mi atención. Voluntarios necesarios, clase de alfabetización para adultos mayores. Había pasado por ese letrero una docena de veces sin leerlo, pero ese día se sintió como una invitación. Adentro la biblioteca olía a polvo y calor. Libros viejos, madera vieja, algo familiar. Una mujer en el mostrador levantó la vista cuando entré. Su placa decía Lidia. Tenía ojos amables y un mechón de cabello blanco que atrapaba la luz como un hilo de plata. ¿Vienes por la clase?, preguntó. Tal vez dije. Solía trabajar con números, no con palabras, pero supongo que leer a las personas no es tan diferente. Sonrió entendiendo más de lo que dije. Nos reunimos los martes y jueves. ¿Grupo pequeño? Nada sofisticado, solo una oportunidad para ayudar a alguien a descifrar un párrafo. Esa primera tarde me senté con 3 mujeres y un hombre todos mayores que yo, sus cuadernos abiertos, sus lápices afilados con esperanza. Ayudé a un estibador jubilado a pronunciar la palabra puerto. Me miró cuando lo logró, y algo en su sonrisa se sintió como la luz del sol, rompiendo la niebla. Regresé a casa esa noche con tinta en los dedos y un paso más ligero. No era alegría exactamente. Era estabilidad la que crece del propósito, más que de la aprobación. Los días se deslizaron en un nuevo ritmo. Mañanas en el puerto, tardes en la biblioteca, noches con té y el suave zumbido de la radio. A veces atrapaba mi reflejo en la ventana y no reconocía a la mujer que veía hombros más rectos, ojos más suaves. Había una fuerza en el silencio que nunca entendí antes. De vez en cuando pensaba en Emiliano. Esperaba que estuviera bien, que la culpa no se hubiera endurecido en vergüenza. En cuanto a Clara, intentaba no pensar en ella. Algunos nombres era mejor no pronunciarlos una vez, que perdían su significado. Un domingo al regresar de la biblioteca, el cielo se abrió sobre el río, en una explosión de color rosa dorado y un leve trazo de lavanda. La marea brillaba debajo interminable y segura. Me detuve al borde del sendero respirándolo, el olor a sal y luz, el leve canto de las gaviotas sobre el agua. Por primera vez en años el horizonte no se sentía lejano. Se sentía alcanzable. El silencio que alguna vez temí se había convertido en algo más, un compañero, un testigo. Llenaba los espacios que antes dolían y dejaba solo equilibrio. Regresé a casa, el viento a mi espalda, y lo sentí entonces, no el fin de algo, sino el inicio de lo que al fin podía crecer en paz. El invierno llegó silenciosamente, del tipo que se cuela en Veracruz sin nieve, pero con un frío que se mete en los huesos. Las hierbas del puerto se habían vuelto pálidas y quebradizas, y el río llevaba una corriente más oscura bajo la luz gris. Seguía caminando ahí algunas mañanas, pero ahora con guantes y sin expectativas, solo con la necesidad de aire antes de que comenzara el día. Para diciembre la fecha del tribunal estaba fijada. La carta llegó doblada en un sobre con el sello del municipio oficial y contenida. No se sintió como temor al abrirla, solo como inevitabilidad. El señor Méndez llamó esa tarde para confirmar los detalles. «Será breve», dijo. «Una audiencia de restitución simple». Revisaron los documentos. No hay mucho que disputar. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana. Me puse un traje gris carbón que no había usado desde el memorial de mi esposo. Aún me quedaba, aunque los hombros se habían suavizado con el tiempo. Cuando prendí el pequeño broche de oro que él me dio hace años, una garza en vuelo, atrapé mi reflejo en el espejo y vi no dolor, sino preparación. El tribunal olía a papel, pulimento y café viejo. El señor Méndez me encontró en la entrada cargando su maletín de cuero gastado. «Hiciste todo bien»,
dijo mientras subíamos las escaleras. Hoy es sobre formalidad, no pelea. En la sala la luz se colaba por las ventanas altas, sobre los bancos pulidos. Unas pocas personas esperaban sus propios casos murmurando suavemente. Cuando Emiliano y Clara entraron no aparté la mirada, pero tampoco encontré sus ojos. Emiliano parecía pálido, más delgado que antes. La expresión de Clara era compuesta, el cabello recogido apretado, pero sus manos la delataban, dedos moviéndose inquietos, frotando el borde de la manga de su abrigo. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Era un hombre mesurado en sus 60, cabello plateado, cortado corto, ojos claros, pero no crueles. Miró brevemente el expediente antes de hablar. Este es un caso familiar que involucra mala conducta financiera. Procederemos en acta. Las palabras sonaban casi gentiles, pero cargaban peso. El señor Méndez presentó el resumen. Los retiros, las transferencias no autorizadas, las confirmaciones bancarias. Cada exhibición se colocó pulcramente en la mesa ante el juez. Las había visto 1000 veces, pero escucharlas leídas en voz alta, en esa sala silenciosa, les dio una gravedad extraña desapegada. La abogada de Clara, una mujer joven en un traje azul marino, se levantó y habló de malentendidos y acceso compartido. Pero ni ella podía negar el rastro de transacciones, la evidencia demasiado exacta para descartar. Cuando terminó la sala quedó en silencio. El único sonido era el suave roce de los papeles regresando a sus carpetas. El juez se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. «Señora Salinas», dijo dirigiéndose a mí. «¿Desea hacer una declaración?» Dudé un momento, luego me puse de pie. Mi voz salió firme. «No, su señoría. Los documentos dicen suficiente». Asintió una vez, aprobando la simplicidad. Luego dio el fallo restitución de los fondos retirados, una multa para Clara, por autorización fraudulenta, y una nota formal de corrección emitida al banco. Emiliano debía asistir en el reembolso como co-beneficiario de las cuentas. Fue justo clínico incluso. El tipo de justicia que no quema, sino que equilibra. Cuando terminó el mazo golpeó una vez, filoso pero final. Clara mantuvo los ojos fijos en la mesa. Emiliano levantó la vista solo brevemente, su boca abriéndose como para hablar, pero no salió nada. El señor Méndez recogió los papeles, agradeció al escribiente y tocó mi codo ligeramente para guiarme a la salida. Afuera el aire era frío y brillante. Los escalones del tribunal brillaban húmedos por una lluvia anterior. Por un momento me quedé ahí, sintiendo el sol en mi rostro, leve pero real. Al otro lado de la calle las palmeras se movían ligeramente con el viento, sus hojas susurrando unas contra otras. El señor Méndez me dio la mano antes de irse. «Esto es un cierre», dijo. «No se siente ruidoso, pero está completo». Lo vi desaparecer en el lento flujo de gente por la acera. Luego me giré hacia el parque donde las fuentes aún corrían, hilos delgados brillando bajo la luz pálida. No había triunfo en mí, solo un equilibrio callado del tipo que no necesita testigos. Pensé en la carpeta guardada en mi cajón en casa, la marcada con una sola letra. Ya no se sentía como armadura, solo como registro. Al caminar a mi coche noté un pájaro posado en la baranda, una garza quieta y serena sobre el estanque reflectante. Por un largo momento no se movió, solo. Esperó como si entendiera que mantenerse calma podía ser su propia forma de poder. Cuando al fin despegó sus alas, cortaron el aire con un sonido tan limpio que dejó el espacio debajo en silencio, como si el mundo mismo estuviera tomando un respiro antes de pasar la página. La primavera regresó silenciosamente como siempre lo hace en la costa de Veracruz, lenta, húmeda, medio renuente. Para entonces la audiencia del tribunal había quedado atrás y el mundo a mi alrededor había encontrado su ritmo otra vez. El puerto tras mi vieja casa floreció con nuevos carrizos verde pálido contra el gris persistente del invierno. Había empaquetado la mayor parte de mi vida en cajas ordenadas, archivos de impuestos viejos, fotos enmarcadas y la vajilla que decidí conservar.
El resto lo vendí o doné cosas que alguna vez importaron, pero ya no. Una mañana a finales de abril encontré una carta en el buzón escrita con la letra de Emiliano. No la había visto en meses, pero la reconocí al instante. La misma cursiva cuidadosa que usaba de niño cuando dejaba notas en el refrigerador. Te quiero, mamá. Vuelvo a las 8. La llevé adentro, la puse en la mesa y me quedé un buen rato antes de abrirla. El papel dentro estaba doblado en tercios, escrito en tinta azul, solo unas pocas líneas. Mamá, he comenzado terapia. Sé que eso no arregla nada, pero estoy intentando entender cómo llegamos aquí y cómo lo permití. Espero que estés bien. Mereces paz. Con cariño, Emiliano. La leí 2 veces despacio. Sus palabras no traían excusas ni peticiones, solo una especie de ajuste callado. Puse la carta junto a mi taza de té y la dejé ahí, como si el silencio pudiera preservarla mejor que cualquier cajón. No lloré. El dolor que una vez vivió tras mis costillas ya no surgía. Se había suavizado en algo más, una comprensión distante, casi maternal, pero ya no atadas a la esperanza. Esa misma tarde finalicé los papeles de renta para una casita cerca de la playa de Boca del Río. Estaba en una loma con vista al puerto donde los barcos pesqueros entraban y salían con la marea. No era lujosa, pero se sentía honesta, pintura azul, descascarada, persianas blancas que crujían, y un patio lo bastante amplio para 2 sillas y una mesa. Cuando me mudé la primera noche dormí con las ventanas abiertas, dejando que el sonido del agua llenara la habitación. Cada mañana después comenzaba con luz del tipo que se cuela por las persianas como una invitación. Preparaba café, me sentaba junto a la ventana y veía las gaviotas trazar arcos lentos por el cielo. Era una vida más callada, despojada de actuación. Cada decisión que tomaba me pertenecía por completo. Una tarde, mientras ordenaba mis archivos, encontré la carpeta marcada C. Las páginas dentro habían comenzado a amarillear ligeramente en los bordes. Las hojeé una vez, cartas bancarias, capturas firmas, y la cerré con suavidad. Guardé una copia de la revocación notariada y destruí el resto. La prueba había cumplido su propósito. Ya no necesitaba vivir aquí. Con la misma deliberación abrí mi laptop y visité el sitio web de una fundación que había leído, la Fundación Plata, dedicada a ayudar a ciertos adultos mayores a proteger sus finanzas. La misión se sentía cercana. Llené el formulario de donación transfiriendo una parte de mis ahorros, el mismo dinero, una vez amenazado. Ahora redirigido a SEI, algo más limpio. Cuando llegó el correo de confirmación, se sintió como el fin callado de una larga ecuación que al fin se equilibraba. Esa noche caminé al puerto. El sol se hundía bajo el agua dorada con vetas de naranja y violeta. El aire olía leve a sal y pino. Me quedé junto a la baranda, el viento rozando mi cabello, y pensé en cómo la distancia había dejado de sentirse como castigo. Se había convertido en espacio para respirar, para pertenecerme solo a mí. Otra vez, la marea entró constante y segura, como si el mar mismo hubiera decidido que la paz, una vez ganada, merecía quedarse. 1 año después, el aire a lo largo de la costa traía de nuevo el aroma a sal y jazmín. Los días eran largos y generosos, del tipo que se estiran perezosamente hacia la noche, antes de que la luz decida irse. La casita cerca de Boca del Río se había convertido en más que un hogar. Era un ritmo callado pero constante como la marea. Esa tarde puse la tetera y 3 tazas en la mesa del patio. Las tablas de madera estaban cálidas bajo mis manos bañadas por el sol del día. Desde el sendero vino el suave sonido de risas, 2 mujeres de mi grupo de la biblioteca, Nora y Elisa, subiendo los escalones. Ambas eran viudas, ambas un poco solas de una forma familiar. Nora trajo galletas de limón envueltas en papel encerado, y Elisa llevaba un pequeño ramo de flores silvestres. Nos conocimos en el programa de alfabetización meses atrás y construimos una amistad fácil, del tipo que no necesita explicaciones. «Tu patio siempre huele a mar», dijo Elisa dejando las flores. «Se cuela.
Sonreí. No pide permiso. Hablamos de cosas pequeñas, los nuevos voluntarios en la biblioteca, la próxima colecta de libros, cómo la hierba del puerto se había vuelto dorada antes este año. La conversación fluía como la brisa gentil sin prisas. Cuando el té se enfrió, Nora preguntó si alguna vez había pensado en pintar la baranda del patio. Me gusta cómo está, dije. Está gastada, pero honesta. Ella rió. Como nosotras. Cuando se fueron, el sol había bajado lo suficiente para teñir el puerto de luz cobriza. Llevé las tazas vacías adentro y las enjuagué en el fregadero, el agua corriendo suave y constante. En la encimera estaba la pequeña placa de latón que pedí hace meses y nunca decidí dónde poner. Había llegado envuelta en papel craft, su grabado pulcro y sin pretensiones. Bienvenida por respeto. La llevé afuera y la sostuve contra la pared junto a la luz del patio. El latón atrapó el último rayo de sol y brilló suavemente. Con un desarmador y 3 giros silenciosos, quedó fija. Al retroceder la vista se abrió amplia ante mí, el puerto respirando bajo el ocaso, el aire zumbando con cigarras. Encendí la luz del patio, y su brillo se derramó suavemente por los escalones, cálido y constante. Me quedé ahí un buen rato viendo cómo la luz suavizaba los bordes de todo lo que tocaba. Alcanzaba la baranda, las sillas vacías, el parche de hierba silvestre junto a la cerca. Incluso llegaba al borde del agua más allá, donde los reflejos brillaban como memoria. Hace un año habría llamado a esta quietud soledad. Ahora se sentía como equilibrio. Cada elección, cada límite había construido su propio perímetro callado, no para mantener al mundo fuera, sino para mantenerme dentro. Adentro la tetera silbó suavemente, pero no me moví. Quería sostener este momento, el sonido del mar, el aroma a sal, el zumbido constante de algo reparado en lugar de roto. Pasé la mano por la placa una vez más, el latón fresco bajo mis dedos. La paz no es rendición. Susurré. Es mantenimiento. La luz del patio parpadeó brevemente. Luego se estabilizó un halo suave contra la oscuridad que se reunía. Más allá del puerto, el horizonte se atenuó a plateado y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Las vi una por una, su luz tenue, respondiendo a la que acababa de encender. Por primera vez en mi vida no me sentía responsable de sostener el mundo de nadie más. Solo necesitaba mantener este pequeño callado y completamente mío iluminado.